Hola, estoy un poquito nervioso. Este, em, ok. Em, Sé que muchos de los que están aquí han comido en el kiosco y que logro reconocer caras. Y yo sé que cada vez que llegan al kiosco ven de la parte de los que atendemos una sonrisa, la mejor disposición a entenderlo. Pero antes de todo esto, detrás hubo un momento muy oscuro y que nublaba mi vista. Y quiero que todos piensen en algún momento donde pudieron tocar fondo y que comiencen a conectar con esta historia. Para ponerlos un poquito en contexto, mi historia comienza retomando mis raíces ribacheras, porque me había ido a Venezuela a vivir con mi mamá por 8 años, y en ese momento yo tracé una línea que tenía varios puntos donde se suponía que iba a ser cada uno de estos puntos y al final el resultado iba a ser bueno y mi futuro iba a ser exitoso. Resulta que después de cumplir todos estos puntos el resultado no fue lo que se esperaba. Me gradué como abogado de la República Bolivariana de Venezuela y la situación país me hizo regresar. Además, mi mamá acababa de fallecer y no tenía nada que me anclara a este país. Nunca estuvo en mi mente llegar a los kiosquitos o tener el negocio de la familia, aunque había trabajado, aunque había compartido con mi abuelo ahí, no estaba en mis planes, porque eran muchas horas. Mi abuelo había visto que mi abuelo había perdido muchos momentos familiares y yo no quería repetir eso. Pero mi abuelo a los meses muere. Y llego al kiosco porque de todos los nietos que habían pasado, fui el que aprendió la receta original de la salsa del abuelo. Y llego a trabajar con mi tía y un primo. Por las mismas cuestiones que le estoy contando de tiempo, de que perdía vida social, mi tía y mi primo se fueron y terminé quedándome yo. En ese momento yo solamente veía el kiosco como algo pasajero, iba a tener una entrada y después iba a buscar algo que se apegara más a lo que yo creía que merecía para mi futuro. No tenía... Yo quería que funcionara el kiosco porque quería esa entrada y quería también resaltar el legado de mi abuelo y pensaba que podía hacerlo un par de años y luego me voy. Pero poquito a poco me fui enamorando del kiosco. El primer año las ventas eran muy bajas. Yo no lograba conectar con la historia de mi abuelo, no tenía educación financiera ni administrativa, no, no sabía nada del tema del negocio y no entendía por qué algunas personas llegaban y a lo que me veían se iban y compraban en otro kiosco. Y hasta ese momento todo era muy oscuro, había muchas deudas, habían como, ¿dónde está el señor de aire? Habían como 5 recibos de luz por pagar y eso me volvía loco porque cada vez que veía un carro de aire, yo decía, de electricaría en ese momento, yo decía, van a cortar la luz. Y recuerdo que la ansiedad era, yo quiero que piensen por un momento, yo acababa de perder a mi mamá, acababa de perder esta línea de la que hablaba de que todo iba a resultar bien y todo estaba resultando mal. Y yo me sentía en el aire. Yo me sentía en el aire porque yo decía, ojalá cayera por completo, chocara y ya se acabara todo. Ojalá pudiera agarrarme de algo y salir de ahí. Pero sentía que estaba en el aire. Mi mamá era el ser más importante que tenía. Era la persona que cuando me pasaba algo yo solamente corría, la abrazaba, lloraba media hora y sin ella decir una palabra yo podía encontrar respuestas. Y ya no estaba. Entonces en este proceso, ya por ahí, ya yo estaba completamente enamorado del kiosco, quería quedarme, quería que comenzara. Y hubo 2 puntos claves que me lograron abrir un poco los ojos y apartar la neblina que había y ver en realidad qué podía representar el kiosco. Estos 2 procesos fueron primero la Guajira Limpia
y luego fue Turismo Emprende 2019 con los chicos de Bambalina, que agradezco muchas cosas que pasaron ahí. Ahí me doy cuenta en el lugar y la posición que estaba en el kiosco, me di cuenta que no era un kiosco de tablas de 1,40 m por 1,40 m, sino que podía hacer más, que podía aportar algo, que podía hacer su idea desde ese punto. Y comencé a trabajar por ello, comencé a educarme de manera financiera, comencé a entender que ya mi mamá no iba a estar y que no estaba para que me diera la palmadita y me dijera está bien o está mal, y que esa palmadita me la tenía que dar yo solo. Y comenzó a funcionar. Mis ventas comenzaron a aumentar. Hoy puedo decir que tengo un emprendimiento muy exitoso y no solamente se traduce en ventas, aunque mis ventas son muy buenas, se traduce en paz y tranquilidad. Aunque hay momentos de caos, aunque hay momentos donde no encuentro salida, al final del día me puedo sentar y sentir tranquilidad conmigo mismo, con lo que encuentro. Y en ese punto conecté con la historia de mi abuelo y también conecté mi historia con la de mi abuelo y pude hacer una super historia y que construyo cada día. Hoy el kiosco me representa también a mí, tiene colores, tiene historia, me rodeé de gente que para mí era gente importante, que las veía por ahí que las veía y yo decía, esta gente tiene que estar en mi vida porque yo sé que van a aportar muchas cosas buenas y que yo también podía aportar. Hice clic con todo y todo estuvo bien. El aprendizaje de todo esto para mí es decirles a ustedes que a veces en los emprendimientos la estructura financiera, administrativa, todos estos cálculos es muy importante, pero a veces nos olvidamos de nosotros mismos y a veces es importante estar bien para que seamos como aquel rey que tocaba todo y lo convertía en oro, y eso fue lo que yo descubrí que podía hacer. Gracias. Qué bien, un abrazo, un abrazo, un abrazo. Así es, un hombre sensible, un hombre con sentimientos y con fuerza a la vez, de haber sacado adelante